Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Palworld. El día de hoy pues quiero compartirles un poquito sobre lo que se viene a Palworld en el futuro. ¿Cuál es el mapa de... Esto lo compartieron hace unos días. ¿Cuáles son los planes de los desarrolladores de Palworld y cuál es el futuro del juego? Recordemos que Palworld está en un acceso temprano, Early Access. Está en un acceso previo a su salida. Por eso las versiones son 0.1, 0. y algo. El juego todavía no está terminado. Imagínate cuando esté terminado, imagínate cuando ya esté al 100 el juego. No, hombre, es una locura. Honestamente, si apenas en su acceso previo yo ya podría decir que el juego va a ser juego del año. Yo me atrevo a decirlo desde ahorita que podría llegar a ser juego del año, GOTY 2024. Imagínate, en el acceso previo. Así que pues ya veremos qué ocurre. Y pues mientras quiero leerte algunos comentarios sobre el video que subí el día de ayer. Quiero pues nada más hacer recalque que el día de ayer, te lo voy a poner en pantalla, subí un video que se titula Grandes Cambios, actualización de Palworld, notas completas de Digomon, ¿no? Que es tu servidor, bienvenido, dale like, suscríbete y únete. Todos los días hago directos 7:30 de la noche, únete con nosotros. Tengo mi sección de Palworld, obviamente juego otras cosas también, platico otras cosas también, pero hacemos nuestra sección de Palworld y pues obviamente los videos también son de Palworld y también de otras cosas, así que le damos variedad, ¿sale? Diviértete. Muy bien, mientras tanto solamente quería pues hacer referencia a este video porque este lo publiqué el día de ayer. Son parte de los cambios que vamos a platicar en el video de hoy, ¿vale? Que es el mapa en el acceso previo del juego y que a dónde va a llegar el juego. De eso se trata el video de hoy, pero el día de ayer ya hay algunos cambios de esos que vamos a hablar ya implementados, así que chécalo. Y la verdad es que el video que publiqué ayer tuvo una muy buena respuesta y quiero obviamente digamos poner en pantalla los comentarios que hubo en el video. Obviamente si tú quieres dejar tus comentarios en todos los videos, voy a estar leyendo los comentarios, así como los desarrolladores del juego leen nuestras ideas, nuestras necesidades. Igual yo lo voy a hacer en los videos, así que por favor, ya sabes, comenta, dale like y bienvenido. Muy bien, Darkling, saludos a Darkling que nos deja ahí su apoyo en el video. Muchas gracias, Darkling. También a mi Ice, a mi novia que es Madish. Ya tan rápido hay cambios, pues qué buenos, qué bueno que están tan atentos los creadores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que por eso, de hecho, siento que Palworld va a llegar a ser, tiene el potencial en su acceso previo, incluso, imagínate cuando ya salga, ¿no? El juego. Pero en el acceso previo puedo decir que ya podría llegar a ser el juego del año. Sí, tiene muchas ventanas, muchas puertas, muchas oportunidades de mejora. Pero de hecho vamos a hablar ahorita, de eso se trata el video, ¿sale? ¿A dónde va Palworld? ¿Sale? Pero si así ya lo considero que podría ser un excelente candidato a juego del año, ahora imagínate terminado. Ahora imagínate ya más desarrollado, un año después o medio año después, y ya están implementando cambios importantes. Ahora imagínate. Bueno, perdón. Tenemos a Antonio también. Dice, ojalá pueda conseguir el almacenamiento. Vas a ver que sí, Antonio, tranquilo. No te estreses. Feli pone su cara de yo no fui, como siempre. Te queremos, Feli. Y pues bueno, este es el video de ayer. Obviamente si quieres verlo, ahí está en el canal. Es el que publiqué el día de ayer. No hay pierde. Grandes cambios, actualización de Palworld, notas completas, Digomon, ¿sale? Solo quería leer esta pequeña actualización con ustedes, de cómo lo están haciendo ustedes en el canal. Y pues muchas gracias, chavos, por el apoyo. Bueno, vámonos al tema del día de hoy.
El día de hoy vamos a tener un tema, varias cosas que quiero obviamente tocar, quiero pues revisar con ustedes, que son, ¿cuál es el futuro de Palworld? ¿Cuál es el mapa que tiene Palworld ya trazado? Qué increíble, ¿no? Que ya nos estén diciendo vamos a hacer esto, y que de hecho ya hay algunas cosas que ya se están haciendo. Es increíble, es increíble. Y vamos a checarlo, ¿sale? Muy bien. Vamos a empezar leyendo rápidamente que tenemos que Palworld en su página oficial, en inglés, obviamente está en inglés. Yo obviamente no tengo ningún problema, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es traducir. Easy, ¿sale? Listo, ahí está, traducido del inglés de Google. Y digo, si algo veo raro, lo leo aquí originalmente y listo, ¿sale? Pero tú le puedes dar traducido al inglés, ¿sale? Facilísimo. Y de hecho nos ponen una imagen. Me gustaría ver la imagen primero y ya después tocar punto por punto aquí en lo escrito. ¿Te late? Vamos a ver primero la imagen. Y obviamente vamos a leer los comentarios al final. Dice, aquí está, el mapa. Ah, pues de hecho, mira, lo podemos leer así. Súper, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Traducir post. Súper bien, lo vamos a tener de lado. Perfecto. Dice, el acceso... el mapa, ¿vale? Que vamos a seguir en el acceso previo del juego. Ahora vámonos arriba. Los problemas críticos de Palworld que tiene, ¿vale? Hay muchos errores que han sido identificados, es lo que nos están diciendo. Y estamos priorizando arreglar esos bugos primero, esos errores. Algunas veces la fecha del mundo podría experimentar algunos retrasos, eso es lo que dice. También cuando no te deja hacer login y así, ¿sale? Muy bien, hay que arreglarlos, eso es lo que dice. Y vámonos ahora al texto que está aquí, ¿vale? Pues dice aquí, esos bugos o esas cosas que están ocurriendo las vamos a arreglar. Es lo mismo que dice en la imagen. También lo de las fechas, también de que no los deja, ¿vale? No los deja hacer login. Eso está muy feo. Afortunadamente a mí no me pasa. Ahora dice, cosas que vamos a mejorar, y que también dice ahí en la imagen donde están las ovejitas. Vamos a mejorar, ¿vale? La asignación de teclas. Ejemplo, yo por ejemplo, pues obviamente estoy en PC. Y lo que decía en el video de ayer, yo por ejemplo no me acomodo con control, ¿sale? Con mi dedo chiquito, apretar control para hacer roll, para rodar, ¿no? Para esquivar. Y no me acomodo porque uso shift, luego control, luego estoy usando E, R para recargar, E para, no sé, sacar pals, luego 1 y 3 para estar cambiando pals. De repente muevo tantas teclas que a mí mi dedo chiquito como que no coordina y no hago no puedo hacer el roll a tiempo. O sea, soy lento para hacer el roll, ¿sale? Entonces prefiero concentrarme con shift, con el dedo chiquito, y asignar una tecla a mi mouse que tiene un botón lateral, ¿sale? Y antes no me dejaba asignarlo. No sé por qué no se podía. Ahora con la actualización que hubo reciente, ayer, ya puedo, ¿sale? Eso es algo que ya arreglaron incluso, ¿vale? Va a haber cosas que seguramente van a seguir arreglando, pero por lo menos a mí ya me ayudaron arreglando eso, ¿sale? Muy bien. Después también las mejoras a la inteligencia artificial de los pals, de los amigos en español, ¿no? Y también sus recorridos. ¿De qué estoy hablando? O sea, esos recorridos, ¿qué son? Espérame, déjame ponérmela. Si no me voy a morir. Ahí está.
¿De qué estamos hablando aquí? Ya, es que si no me desintegran ahí. Muy bien. Me desintegra el frío, ¿no? Lo bueno es que escuché. Muy bien. Entonces, arreglar la inteligencia artificial de los PALs que tienes en la base y también sus recorridos. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque muchos PALs de repente como que se quedan así, como que están haciendo algo. Y si por ejemplo tienen varias aptitudes, pueden hacer trabajo manual. O sea, hablo de, por ejemplo, hacer pokebola. Bueno, las pal balls, las bolas pal, ¿no? También, no sé, hacer un arma, hacer una medicina. Por ejemplo, hacer... tienen también aptitud de talar, de minar, de regar, de plantar, ¿sale? Y en el camino en el que dicen, bueno, ya terminé de talar, de repente como que se quedan, regreso y voy, regreso y voy, regreso y voy, y se buguean así, ¿vale? Eso hace, o se ponen a talar 2 segundos y se van luego otros 2 segundos a hacer otra cosa y luego así, caminan tanto que tienen siempre hambre, se enferman, se deprimen, ¿sale? O sea, yo siento que de hecho muchas de las cosas que les pasan a ellos es por estas fallas en sus recorridos. Y luego, no nada más es eso, estos errores, digamos, de que, oye, o sea, estate ahí un rato, no sé, 1 minuto, 2, y luego ya te cambias de actividad, ¿no? Terminas algo y así, ¿no? No, estos güeyes así 2 segundos en una cosa y luego se pasan a otra y así en chinga, ¿no? Y luego ya se quedan como que voy, regreso, como que se traban, ¿no? Entonces yo digo que esos son los errores. También el trazado de su propio recorrido entre actividades. Por ejemplo, si se van a su camita, están talando y se van a su cama, de repente hay algunos pals que se atoran en estructuras o como que se quedan ahí parados y dejan de comer, dejan de dormir y se enferman. Y ahí hay problemas, ¿sale? Entonces yo digo que estos son los problemas que están arreglando de ya. Eso, así dice, cosas que hay que implementar y mejoras inmediatamente, ASAP, inmediatamente, ¿sale? Y la que ya ocurrió es lo de las teclas. Entonces lo que sigue es la mejora de la inteligencia artificial a los PALs y estos recorridos de lo que les estoy hablando. ¿Estás de acuerdo? Entonces, qué bueno que están pensando ya en estas cosas, porque la verdad, sí, yo que me dediqué ya bastante a ver, por ejemplo, lugares, bases, estoy tratando bases, estoy viendo lugares, la mejor manera de poder producir recursos necesarios para avanzar de manera más fácil en el juego. Y ahorita que ya lo hice, experimenté ya muchas de estas temáticas que obviamente están platicándonos. Así que totalmente de acuerdo, me está dando un super gusto que la siguiente actualización que se viene va a ser sobre esto. Perfecto, qué bueno, súper contento. Muy bien, siguiente mejora, o si no, más bien, ahora vámonos a los planes a futuro para el juego. ¿Sale? Déjame ver que no me esté congelando. No, todo bien. Ahora, planes a futuro, ¿sale? Del juego. ¿Cuáles son los planes? PvP. Qué increíble, viejo. Ahí está Anubis, obviamente, en la portada. Y ahí está hablando sobre eso en letras azules, viejo. O sea, como esto es lo más importante. Y estoy totalmente de acuerdo que esto lo realcen con negritas y que se vea en azul para que se vea fuerte, ¿no? Me gustó que también realzaran lo amarillo, que son cosas críticas, qué bueno. O sea, están conscientes, no son flojos, están conscientes de lo que tienen que hacer. Y ahorita déjame contarte, están contratando servicios AAA para los servidores, ¿vale? Servicios AAA también para la mejora de su interfaz del juego, que también tiene muchas mejoras y también servicios AAA para la mejora de optimización
de gráficos. También están, nada más que aquí no lo dicen, pero lo están teniendo. No lo dicen en este post, pero eso está haciendo ya Palworld. Te entero, esas son también noticias. Qué increíble, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, porque son cosas que van a mejorar 1000% el juego. Si de por sí lo que es la idea del juego, el corazón del juego está increíble. Ahora imagínate ir detallando, ¿no? Ir como puliendo ese corazón. Va a quedar hecho una gema de corazones. O sea, va a estar increíble. Me encanta lo que está ocurriendo en el juego. Me encanta el juego. Yo como fan de Pokémon, desde 1996 desde que empezó el primero que yo lo jugué. O sea, era un niño cuando yo empecé a jugar Pokémon. Y ahora de adulto terminé Escarlata. Soy fan, he jugado todos los juegos. Puedo decirte que este juego me encantó. Estoy encantado, embelesado con este pinche juego. Obviamente más embelesado por mi novia, ¿verdad? Mi Ice, te amo mucho, le mando saludos y un besote. Pero este juego está increíble también, ¿no? O sea, digo, no más que mi Ice, repito. Te amo mucho, mi Ice. Pero la verdad es que este juego yo creo que sí va a ser juego del año, ¿eh? Honestamente. Sigamos, ya. Esto ya es ser fan del juego, honestamente. Pero le echo porras porque la verdad se lo merece. Ya ahorita ya lo terminé. De hecho, ya terminé el juego. Creo que ya va a empezar a hacer calor, ¿verdad? Vamos a cambiarnos la armadura. Mira, teníamos unos visitantes. No se acercan porque dicen, no, ese güey que trae está muy mamey, ¿no? A ver, vámonos. Vamos a ponernos la de fuego. La ignífuga, ¿no? Rota, pero no sirve. Ya está, ya me cambié. Sí, tengo que estar atento porque si no, GG's, güey. Muy bien. Vámonos a seguir leyendo el futuro del juego. Muy bien. En negritas azules, PvP. Qué increíble, viejo. El PvP es algo que obviamente hace mucho interés en muchos jugadores. Te voy a ser muy honesto. Te voy a ser muy honesto. A mí lo que más me interesa del juego es el PvE. ¿Sale? Que es algo que van a hacer también en el futuro. Este es otro post que voy a estar, yo creo, leyendo mañana sobre otras cosas que van a traer al juego. ¿Sale? Pero ya hablando de contenido. Estos son planes de mejoras al juego. Pero yo te voy a traer mañana otro video de cosas que van a subir. ¿Vale? Que van a mejorar. De hecho, hablan un poquito sobre eso, pero yo voy a hablar más a detalle sobre eso el día de mañana. ¿Sale? No te vayas a perder el video. Por eso suscríbete, dale like, comenta, porque puedes aparecer en el video de mañana. ¿Sale? Y pero mañana vamos a hablar de ya lo que es el contenido del juego. ¿Cuál es el futuro? Ahorita estoy hablando de mejoras al juego. ¿Sale? Al sistema, al software. ¿Sale? Muy bien, sigamos. Entonces, el PvP es algo que a mucha gente le llama la atención. Honestamente, a mí me llama más la atención el PvE. PvP, sí, o sea, mucha gente le gusta, por ejemplo, yo que he jugado Pokémon y así, a mucha gente le emociona mucho que juegue con la gente PvP, pero a mí no. O sea, a mí ya es algo que ya pasó en su época con Pokémon VGC. Jugué muchos años en la Liga Play y la verdad es que ya es algo que ya terminé de hacer, ¿no? Lo que es PvP, pero no estaría mal, obviamente, optimizar, hacer buenos pals, estrategias y pues obviamente hacer guías sobre eso, jugar de vez en cuando con ustedes PvP, no está mal. Digo, hay que darles lo que a ustedes también los hace felices. Entonces me alegra el PvP. Obviamente a mí me agrada más el PvE, que es de lo que voy a hablar mañana. Y al final de este video hay una pequeña semblanza de eso. Ahorita hablo sobre... te doy una pequeña probadita de eso del PvE. Pero ya será mañana cuando detalles este tema. PvP, súper bien, qué bueno. Va a haber batallas. Seguramente en servidores podrás como que... activar el PvP para con otros jugadores y pues
Se va a poner buenas las guerras ahí, en los servidores. Qué bueno que hacen esto. Muy bien, seguimos. Raid bosses. Ya nos están hablando sobre el PvE, pero me voy a brincar. Pal Arena. Aquí está. PvP para los pals. O sea, el PvP aquí, el primero, es como hablando un poquito más de que, por ejemplo, en los servidores puedas gansear otros, ¿qué podemos llamar? Otros entrenadores. Otras personas te las puedas gansear y a sus pals, ¿no? O sea, yo creo que esto ya habla sobre estando en el servidor. Pero aquí este Pal Arena, o sea, ya es la arena de los pals, habla sobre un modo exclusivo para poder meter a tus pals y que solamente los pals peleen contra otros pals sin la interferencia del jugador, ¿sí me entiendes? Entonces ese modo también creo que va a estar bastante interesante porque aquí entra ya más la crianza y eso me late, bueno, me late mucho porque sí hay mucha zona para mejorar a tus pals, ¿sale? Sí hay mucha área de mejora en este aspecto. ¿Por qué? Porque ya está en el juego implementado el sistema de crianza, de que puedas heredarles a los nuevos pals las habilidades, hasta 4 habilidades premium, por así decirlo, o sea, buenas, para que se rifen en las batallas, habilidades pasivas que pueden ayudarte en las batallas y ser mejor aún en los combates, ¿vale? Eso está súper bien, me late que quieran meter el PvP para los pals, eso está muy bien. Y bueno, ¿qué más vamos a tener? Voy a dejar el PvE hasta el final porque eso es lo que más me gustó, y mañana vamos a detallar un poquito más en eso. Steam Xbox Crossplay. Va a haber crossplay entre PC, esto es prácticamente PC, y Xbox, consolas. Va a haber crossplay, o sea que vamos a poder jugar los de PC con los de Xbox. Yo te aclaro, pues yo juego en PC, ¿vale? Entonces eso está muy bien para que la comunidad se haga más grande. Si no estamos fragmentados, la comunidad se va a hacer más grande. Qué bueno, me gusta. O sea, no estamos separados porque pues tú estás en consola, no puedo jugar contigo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que piensen en el crossplay, me late. Y después espero que salgan más consolas y crossplay y más grande y así. Qué increíble, ¿eh? Muy bien, sigamos. Varias mejoras para Xbox que de hecho ya llegaron. Las mejoras de Xbox y de PC ya llegaron, como algunas cosas, como por ejemplo para mí lo de las configuraciones de teclas y mejoras. Esto ya ocurrió, ¿vale? Y lo de las mejoras Xbox ya ocurrió. Esto ya ocurrió, Este post fue de hace 10 días, pero quería hablar sobre eso todavía. No había hablado sobre esto, pero pues hay que hablarlo, ¿vale? Ahora, también hay migraciones de servidor. Va a haber migraciones, qué increíble, güey. Esto es increíble, qué increíble, viejo. Esto yo lo empecé a ver, ¿vale? Lo leo y lo discutimos. Va a haber transferencia y migración de servidores entre servidores. ¡Qué buena, viejo! ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, yo tengo una partida, ¿no? Y digo, ay, no mames, ya tengo polls así bien mamadísimos. Tengo mis bases bien mamey. Tengo objetos bien mamados, ¿no? Yo creo que más bien, principalmente, esto lo hacen por los polls. Porque mucha gente se dedica a la crianza y ya los tienen bien mameis a sus polls y ya orgullosos, ¿no? Pero yo siento que va más por los polls, no tanto por las cosas que tengas ni las bases. Pero si ahí dice que puedes hacer migraciones, puedes hacer migración y transferencia entre servidores, qué increíble, viejo. Porque a lo mejor dices, no, en este pinche servidor no hay nadie, o en este servidor hay pura gente bien rata, no sé. O por ejemplo yo, ¿no? Que soy creador de contenido, digo, pues me gustaría que en este servidor pues nos fijáramos los del canal, no hay mucha gente o hay mucha gente,
o lo que tú quieras, aquí nos vamos a establecer y yo ya les doy una manera en la que podamos estar todos juntos, ¿no? Tal vez sea eso. Ahora, no sé si también esto se refiere a los servidores personales, como por ejemplo que cuando haces partidas que no son en línea y las puedas subir en línea, o sea, llevarte tus pals a ese servidor en línea. No sé si eso se pueda. No sé si esto hable sobre eso al futuro. Esto desconozco, honestamente. Pero si se puede en algún futuro, qué increíble que puedan ser partidas offline a online y online entre online. Qué increíble sería eso, ¿no? En fin, vamos a ver qué pasa. O sea, en fin, sigamos. Luego, por último, en cuanto a las cosas de mejoras, y ya pasamos a lo más sabroso y que sería el tema del video del día de mañana. Ahorita nada más lo vamos a tocar por la superficie. La última de hoy sería... ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡No, man! ¿Qué pasa? What the fuck? Uy, ¿ya me atacaron estos güeyes? ¡No! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡Ay, estábamos en paz! ¡What the fuck! Bueno, conste que yo estaba en paz, no les hice nada, ¿eh? No mames, solo así pueden por la espalda estos puercos. Hijos del mal, solo así pueden. Bueno, pues ni modo. Ahorita regreso yo por mis cosas. A ver, que se ponga a chambear quién. Este ganso es muy bueno para trabajar. Oye, no estamos haciendo medicinas. Échale. Oye, de veras las Pokéballs. Y no traigo cosas. Bueno, pero la base sí, ¿no? Las Pokéballs. Las Polballs. Híjole, ya no quiero hacer de otras. ¿Estas cuántas puedo hacer? 9. Dale, pues, ponte a chambear, ¿no? No, ¿sabes qué? No vamos a hacer. Espérame. Voy a guardar mis cositas. A ver, regrésame mis cosas, por favor. A ver, aquí... No, ¿sabes qué? Sí, porque si no, esto que estoy cargando estaba en la base. Y ahorita que recupere mis cosas no voy a poder ni caminar. Y aquí... A ver, ¿qué podemos hacer? Pólvora, ¿no? Para las... ¡Uy, cuánta! En fin. Y acá... En lo que terminamos de platicar y hacer el video. No mames, me gansearon estos puercos, güey. No mames. Bueno, aquí nos quedamos. Así de... A ver, chavos. Pónganse a chambear, ¿no? Dale, aquí estoy. Chambear, chavos. No me pongan en ridículo como ahorita. Nos atacaron por detrás y solo así pueden. Los puercos. Mira, están ahí la producción de Pokéballs. Bueno, de Palballs, ¿no? En fin, esta es una de las bases que tengo. Sigamos, vamos a seguir platicando. Estos perros solo por la espalda pueden. Muy bien. Mejoras al edificio, al sistema de edificios. Ah, muy bien. Supongo que esto también refiere a estructuras, porque hay algunas estructuras que de repente se buguean. Oh, hell. No puede ser, viejo. Estoy intentando hacer un video y estos perros me atacan por todos lados. No lo puedo creer. Gancéenlos. A ver. Mayday. A ver, vamos a sacar este ganso. Zoom. Órale. Dale. Denle. ¡Oh, ma! Se ve bien puerca la batalla, ¿no? No, mal. La ovejita F, güey. F la ovejita. Bueno, ni modo, se los gansearon estos puercos. Vamos a cambiar la ovejita para que se recupere. Ah, no, pero si me duermo se recupera. Ah, no. Pero espera. Vamos a poner... ¿Qué será bueno? Este glotón. No, espera. ¿Este es el que se murió? Líder talador. Ah, pues ya está recuperando. Listo. Ya está, ya se recuperó. Ya está. Lambo. Perfecto. Muy bien.
Bebe, es lo que te digo, de repente, solo por la espalda pueden estos puercos. Los perros. Está bien, pues, los perdono. Muy bien, ahora sí ya me van a dejar terminar mi video. Sigamos. Entonces lo último es esto, las mejoras a los edificios. Qué bueno, porque de repente tú quieres poner un edificio y está canijo, la verdad. Luego no te deja poner estructuras en donde pues no hay ningún problema. O sea, yo no veo problemas luego en donde tienes que poner estructuras. Y luego eso me choca y la verdad sí, a veces me tardo más en estar arreglando esta situación a que pudiera estar jugando en otra cosa, ¿no? Entonces, en fin, pues bueno, es algo que sí yo también mejoraría. Y pues bueno, qué bueno que ya lo van a mejorar, ¿no? Eso me da gusto. Este güey no está haciendo nada, ¿verdad? A ver, chavo, si no te pones... Ah, está transportando. Déjalo. Está transportando, sí. Ya lo vi que sí está chambeando. Muy bien. Sigamos. Entonces, eso es lo que yo mejoraría en cuanto a las estructuras. Totalmente de acuerdo. Y por último... Ah, mira. Un nuevo suscriptor, Alan Cian. Bienvenido. Entonces, esa sería la última mejora a los... La mejora... al sistema de construcción. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que eso se tiene que mejorar. Estoy totalmente de acuerdo. Este sistema tiene que mejorarse. Está bien. No es tampoco tan mal. O sea, está dividido en... Tú puedes leer ahí las secciones. Rápido, iluminación, infraestructura. O sea, súper bien. Pero yo siento que lo que tienen que mejorar es poder situar las estructuras de una mejor manera. O sea, que no tengas que estarle buscando de manera críptica cómo poder colocar a veces en el terreno tus estructuras. Eso estoy totalmente de acuerdo. Ojalá que sí lo mejoren para bien. Y pues bueno, obviamente por eso mejora, ¿no? Y pues listo. Creo que para mí eso sería todo. Por último, una pequeña semblanza de lo que vamos a platicar el día de mañana, que sería este tema de los jefes de mundo. ¿Vale? Que sería ya el contenido de Endgame. O sea, estamos hablando de que yo, por ejemplo, mi contenido, ¿sale? De Endgame, ¿sale? Fue, obviamente, acabar con todos los jefes, ¿sale? Mi contenido de Endgame fue acabar con todos estos jefes, ¿sale? Y capturarlos. Para mí este fue el contenido Endgame. Dices tú, ¿ya no tienes nada más que hacer? Sí, completar el Paldex. Completar el Paldex y seguir aprendiendo cómo mejorar las bases. Honestamente, para mí esa es la siguiente aventura. Y terminar, obviamente... bueno, para mí esto fue el contenido Endgame. ¿Sale? Vencerlos y capturarlos a todos. Para mí, ¿sale? Esto para mí fue el contenido Endgame. Pero para mí también hay otro contenido Endgame, que es terminar estas páginas, llegar a nivel 50 es contenido Endgame para mí, y completar todo y tener todo, ¿vale? En puntos de tecnología, poder comprar todo esto, poder hacer todo lo que es posible en el juego y listo. Eso es el contenido Endgame, por lo menos para mí ahorita. Y jugar con ustedes. Como creador de contenido, el contenido Endgame es realmente jugar con ustedes. La parte social del juego, ¿estás de acuerdo? Ese es para mí el contenido Endgame. Pero ellos hablan, sale desde un punto de vista, y ahí te va. El punto de vista del contenido Endgame es que en los MMORPGs el contenido Endgame son obviamente las nuevas actualizaciones que vayan saliendo. Y también los jefes de mundo, los raid bosses. Que por ejemplo, hoy tenemos programado unos jefes de mundo a tal hora, ¿no? Y son jefes que solamente puedes completar con otros 20 güeyes. Porque pinche jefe está así gigante. Y de a uno te gansea así de 2 golpes o 3 golpes, ¿no? Como ahorita a mí de 2 golpes me gansearon, ¿no? Bueno, pero imagínate esos güeyes en gigante, así, de un solo golpe me gansean. Entonces,
ese es el contenido endgame del juego que tienen planeado y me parece muy bien. ¿Sale? Son jefes de mundo que sí creo que se necesitan para que la gente los farmee, ¿vale? La gente va a estar farmeando estos jefes para conseguir tal vez elementos, ingredientes, ¿sale? Ingredientes necesarios para hacer algo nuevo, para hacer algo más de manera más óptima. Eso yo creo que es el final del juego. Después del final del juego, ¿sí me entiendes? O sea, ya la preparación para el PvP de los pals y en conjunto con los jugadores. Ese es para mí el endgame. Es los jefes de mundo, ¿vale? Y lo último que ponen, que ya es la discusión del día de mañana y junto con esto, que va a haber nuevas islas. Qué increíble, viejo. Nuevas islas, viejo. Nuevos pals. O sea, van a agregar más pals. Van a agregar más jefes y tecnologías. ¡No! ¡Qué increíble, viejo! O sea, todo lo que ya de por sí es vasto, lo que ya existe. Ahora imagínate más. ¡Qué increíble! Yo con esto termino mi video porque ya me hice, ¿qué? Más de media hora aquí, pero pues se me va como si fueran menos de 5 minutos porque este juego es increíble y siempre hay mucho de qué hablar sobre él. Así que ya sabes, comenta en el juego para que salgas en los comentarios del siguiente video. Yo te leo, te respondo en vivo. Bueno, no en vivo, en el video. Y pues nos estamos viendo el día de mañana por acá, ¿sale? Cuídense mucho, les mando un abrazo, que estén muy bien y saludos.